blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver. Bear market a la vista y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible. Bienvenidos, militantes del saber, a una nueva emisión de La Última Frontera. Hoy probablemente la emisión con mejor off, lo que ustedes no van a ver. Hubo, que se conversa fuera del aire. Igual tengo que decir algunas, Santi, que de hecho llamados por fuera del búnker que recibiste antes de salir y nos quedamos todos como, ¿qué? ¿Lo de esto? Y lo de esto en realidad significa esto y te lo dijo recién tal. Pasó y no lo dijimos y nos aguantamos acá. Uno tiene ética, uno tiene código y uno se debe a su audiencia. Por supuesto, lo digo esto al principio del programa. Tendríamos que hacer una versión suscríbanse, una versión paga para contar esas cosas. Mirá, ya te digo. Capitalista te pusiste. Sí, es nuestro trabajo. El capitalismo también a veces te hace hacer pasantías todo el tiempo, ¿no? Esto quiere decir que el invitado que viene el día de hoy es realmente, para mí es un amigo, es alguien que conozco allá hace más de 10 años, con una historia, y que nos va a traer realmente ayudar a entender qué es lo que pasa en muchas de las cuestiones que vinculan a nuestro gobierno y a nuestra tecnología. Vamos a hablar de capitalismo tecnológico nacional como nunca antes. Para que me orientes un poco, ¿hasta dónde se va a hablar de política partidaria en este episodio? Bueno, acá la patronal dice, por favor no hablen de política. Claro, por eso. Pero todo esto es tecnopolítica, full. Y somos muy respetuosos, mientras la patronal me dice acomoda tu mic, somos muy respetuosos del hecho de que justamente este es un lugar que queremos hablar de tecnología, donde invita a ser un campo neutral. Creo que uno de los grandes hitos de La Última Frontera fue cuando logramos entrevistar a 3 candidatos presidenciales en el 2023. Claro, los que quisieron, ¿no? Porque intentamos con Tommy, eran divertidos, interesantes, diferentes generaciones, pudimos contrastar, pero hablar de tecnología invita a un campo que no está contaminado por la opereta, de la jugarreta, de la cosa de seguro, Santi, yo tengo un par para contarte de tecnología y la opereta y demás, tengo. Estaba ya mismo acá, está pasando en Argentina, está pasando. ¿Tenés? Los entrevisté hace poquito. En exclusivo para La Última Frontera. Lo verán en mi Instagram, está ahí entrevistado. Están censando ser alien o no, alien, en Córdoba. ¿Alguien o alien? Alguien está censando si una persona es alien, escaneando tu iris. Ahí va, es la cuestión de la identidad humana. Pero bueno, como siempre quiero agradecer a nuestros amigos de Globant y de Cocos que nos acompañan semana a semana permitiendo este Ministerio de Propaganda del Capitalismo Tecnológico Nacional. Cocos con sus 400.000 personas que eligen a esta marca. Lo cual nos invita a este momento de sapiencia y de educación pedagógica a través de las redes digitales, que consiste en precisamente teñirnos de docentes con el guardapolvo de la Telescuela Técnica y hacer la palabra financiera del día. ¡Qué bárbaro! Te lo pongo como capa. Ahí va. Yo ya estoy en mi etapa, ¿cómo se llamaba el que hacía el programa de tango? Vos no te vas a acordar, vos no habías nacido. Ya me va a venir el nombre a la cabeza. Uno que usaba sombrero, gordito, se vestía exótico, previo a Silvio Soldán. Pero bueno, me voy por las ramas mientras tenemos que hacer la palabra financiera del día. Sí. ¿Qué tenemos? Hoy, ¿Qué nos mandaron para aprender y enseñar? Ahora sí, volvimos a las letras random y estamos en la letra D. D. Nuestros amigos de Cocos que nos educan como siempre con cuestiones financieras. Aquí pueden acceder a la app para ver dónde invertir y poder generar lo más esperado, una de las cosas más esperadas, tal vez. Y es esas cosas donde la ecuación capital funciona. El dividendo. Famous dividendo, que me acuerdo que cuando jugaba el juego de la vida podías jubilarte o retirar dividendos de una empresa, o sea, al final, ¿no? Cuando hacía todo el recorrido famoso en la familia y demás, se retira con honores con sus dividendos de la empresa. Es una palabra que se asocia al profit, ¿no? Se asocia a la ganancia de una compañía. Acá la definición de manual es la principal fuente de rentabilidad de las acciones y constituye el derecho económico por excelencia de sus titulares. Esto es decir, el dividendo es cuando una acción que vos compraste, por ejemplo, compraste un CEDAR ahí en Cocos, y a fin de año esa compañía ve su balance, generó determinada cantidad de ganancias y decide pagarle a todos los accionistas
como una suerte de bono, un dividendo. Acá da un ejemplo también, si no estamos asociados o cercanos al mundo empresarial, dice, imagina que tenés un árbol que da frutos. Esta es la explicación Eli 5. Explain me like I'm 5. ¿No? Explícame como si tuviera 5. Bien. Entonces, en lugar de comértelos todos esas manzanas, solamente vos, no solo egoísta, compartís con tus amigos. Y cada vez que ese árbol de manzanas da frutos, le das una parte a tus amigos que te ayudaron a cuidarlo. Al copywriter de Cocos que mandó esto, sepa que lo felicito. Así es fácil. Estoy seguro que le puso Eli 5 a la IA y le dio esto. Me parece espectacular que lo haya hecho. Sí, está bien. Pero sí, dividendos, los frutos de una compañía cuando el capital logra cierto grado de rentabilidad. Las empresas muchas veces a sus empleados también le comparten dividendos por los resultados, justamente. Y es uno de los momentos, es como el aguinaldo de los capitalistas. Podría decirse. Esa fue una definición folclórica. Escuela técnica. Nunca lavamos esto, che. No sé si la producción. No, ahora tiene el sabor del triunfo. No tiene olor todavía. Del saber sobre finanzas. Bueno, amigos, amigas, vamos a la entrevista. Let's go. Nos visita hoy, en exclusiva para La Última Frontera, el diputado nacional Martín Hugh Jackman. Yesa. Hugh Jackman. Les tengo que confesar una cosa. ¿Qué? En la India, yo en la India hace 2 No. años, me pedían selfies porque pensaban que era Hugh Jackman. Pobre Hugh Jackman, le pedimos El mismísimo 1000 disculpas. Wolverine, en la última, el ¡Bravo! Wolverine del Congreso argentino. Clash. Pobre Hugh Jackman. Este- A mi esposa le encantaría que fuera Hugh Jackman. ¿Le darías? Pero bueno, a tu esposa le dirías si te dice, che, mira, si me presentó, Sí, obvio. que puedo. Sí. ¿Y Sí, vos tenés tu permitido? No, pero Hugh Jackman puede, o sea, no, que no me lo pregunte. Pero de última, digo, con negociarle un permitido, no sé. Sí, pero a mí no me va a Scarlett. parecer el Hugh Jackman mujer. Bueno. Mirá. Ojalá, mi esposa es hermosa, entonces. ¿Y? Es una No, a mí no me enamorada. pasaría. Bueno. Más vale que cumplas con eso. No te quiero ver por ahí. Arranquemos por la India, porque India es un país como el nuestro, enorme, continentalmente, muy diverso, mucha geografía, y me parece interesante esa experiencia que fuiste a hacer allá. ¿Por qué fuiste a la India? Sí. Yo era intendente de Pinamar y me invita hace 2 años ya el embajador. Yo no era diputado nacional, estaba en mi último año como intendente. Siempre me gustó tema tecnología, innovación. Siempre tratando de pensar, además, cabeza de intendente, estás pensando cómo mejorar el milímetro cuadrado. Una cosa muy típica de intendente, viste, vas viendo los tachos de basura, vas viendo la vereda, vas viendo las baldosas, vas viendo el foco, cuántos focos quemados, si es LED, si es sodio, vas viendo, medio como una compu, pero de lo público, viste. Interesante. Y entonces nos invita el embajador, éramos uno por país, una delegación de 35 países, se celebraban 75 años de la independencia de la India. Y País joven, liberado Sí. por Gandhi. un país al Qué que grande. podés ir, pero es muy difícil, dada la escala demográfica. Son 1.400 millones de habitantes. Hoy es oficialmente el país más grande demográficamente del mundo. La democracia más grande. La del mundo. democracia más grande del mundo. Ese es, de hecho, el soft power de ellos. Para los chinos, que mucho China, ojo con India. Sí. Y una cosa interesante de ellos, bueno, que este programa permitía no solamente conocer la India, sino conocer a los que tienen que tomar decisiones políticas de la India. O sea, cómo razona una persona en un sistema democrático para 1.400 millones de personas. Wow. Dentro de esas experiencias me pasaron 2 cosas que no me las borro nunca más de la cabeza. Bueno, 3. La primera, para nosotros el tema religioso no es una obviedad, no es uno de los 3 temas principales de una considerable parte de argentinos. En la India, como en Israel, como en el mundo Wow. árabe, la religión no es que es uno de los 3 temas, es uno de los 2 temas Wow. más importantes de la vida de una persona. Entonces, viste que a veces se le baja el precio a los conflictos en Medio Oriente o mismo en la India, como una cosa de, no, seguro, porque hay petróleo. No, para, en Jerusalén no hay petróleo. O sea, ahí el conflicto es otro. Entonces, si vos no podés entender Wow. que para un montón de gente, o sea, estamos hablando de escalas de 40 argentinas, que para 40 argentinas lo religioso es lo más importante de su vida, no los vas a entender. No los vas a entender de ninguna manera. Qué Entonces, interesante. en ese mundo, los tipos, 2 cosas. Lo primero, una de las experiencias que nos invitaron, ellos tienen como si fueran 75 CONICET. De los 75 CONICET, lo voy a decir así en criollo, perdón, hay 5 laboratorios que se dedican a fringe science, a la ciencia al límite. Y como cosa de management, además, lo dirigen científicos indios sub 35. Solo para darle escala,
de las 25 primeras carreras universitarias que tiene la India, 24 son de ciencias aplicadas. Es decir, los indios estudian ciencia. ¿Cómo? Repetime eso. Tremendo. De las primeras 25 carreras universitarias, las primeras 24 son ciencias aplicadas. Prácticamente todas. Y a mí me acuerdo, en ese momento digo, claro, Argentina es un país que en ese momento tenía 48% de pobreza y en el top 10 de las carreras primarias, no sé, creo que una ingeniería debe aparecer 9ª o 10ª, y después el resto es humanidades, sí, medicina quizás, pero no figuran ciencias aplicadas en las primeras 10. Los abogados, me juego contadores. Exactamente. La burocracia. Psicólogos. Y entonces empecé a pensar en esto, ¿no? Como si vos tuvieras plata no mucha, y podés hacer solo una apuesta. Apostás en un país que tiene 90% de pobreza, pero que las primeras 25 carreras, 24 son de ciencias aplicadas, o en el país que tiene 50% de pobreza, pero que tiene un declive permanente, lento, excelente. y que sus primeras 10 carreras son estas. Entonces decís, claro, si yo veo y analizo en sentido estratégico, digo, se te hace bastante evidente la pregunta. Obviamente le tenés que agregar más capas a ese análisis, ¿no? Bueno, uno de estos 5 laboratorios de ciencia al límite, uno es el que me voló la cabeza para siempre. Una cosita así chiquitita. Un chip cuántico subcutáneo para comunicaciones cuánticas cerradas. Era un proyecto en desarrollo, ¿no? O sea, Prototipo. un prototipo. Y entonces yo había leído de manera amateur sobre física cuántica. Había leído algo sobre computación cuántica, un video que se había viralizado en su momento de Justin Trudeau, no sé si lo viste en su momento, en una universidad. Contestando, le preguntan sobre computación cuántica, se le cagan de risa, che, bueno, pensaba que... Y el flaco dice, no. Te voy a explicar. Sí, y dije, me explica bien. Y me acuerdo que vi ese video de Trudeau y digo, imagínate que le pregunten esto a un candidato a presidente en la Argentina, ¿no? Y sobre cosas mucho más básicas también. No. Entonces empecé a pensar y digo, ¿cómo nos defenderíamos de esto? Yo soy licenciado en geopolítica, entonces empecé a pensar y digo, ¿Por qué defenderse? si vos tenés una tecnología que tiene, en este caso, era un procesador que tiene 28.374 veces mayor capacidad de encriptación que las computadoras Aparentemente. normales, por supuesto. Pero yo me estaba haciendo una hipótesis, tampoco sabría hacerlo. Empecé a pensar, digo, ¿cómo te defenderías de esto? O sea, Estos investigadores, por ejemplo, ¿están pensando temas de identidad con esta no, tecnología? menos. Porque en un lugar con 1.400 millones de personas, la identidad es algo mucho más difuso que para nosotros. O sea, paradigmáticamente hablando, ¿no? Interesante. Ahí hay sistema de castas. Sí. ¿no? Sí. No Sí. en lo legal, parte de lo que De te la tratan de lo explicar es cultural. que sí, tratan de cambiarlo como pueden, pero Difícil. a ver, es una civilización. O sea, la India es una civilización. Así que fue Es una una experiencia civilización. rica. Y lo otro que me pasó, un yogi hinduista, gobernador de la provincia de Uttar Pradesh. ¿Sintieron hablar de Uttar Pradesh? No, yo no. 380 millones de habitantes. O sea, más que Estados Unidos, más que Brasil. Yo tampoco, quiero ser claro. Esto es una provincia. Sí. El tipo tenía una filosofía de que los que no entiendan por la vía de las palabras lo van a entender por la vía de las balas. Por el tema de la Pragmático. delincuencia. No, pero tiene que ver con el tema de fondo quizás en el que vengo pensando y que lo vi en la India, lo vi en Brasil, en algunas Sí. intendencias bolsonaristas, fenómeno Salvador, Trump. Como político sheriff. Sí, la democracia liberal empezó a mostrar algún nivel de ineficacia para hacerse cargo contra las promesas que hacía el sistema de la democracia liberal como sistema programado, como contrato social. Y hay un grupo de gente que se aparta de esas normas, asegura un resultado que para los que estamos formados, si querés, en la democracia liberal y los valores de la deliberación, de las garantías constitucionales, son cosas que de alguna manera te generan rechazo, pero a la vez, si ves que un grupo de gente a las 6 de la tarde no puede salir de la casa y le decís que tu sistema, ese sistema que hace que después de las 6 de la tarde no pueda salir de la casa, pero hay otro que no es tan bueno, no es democracia liberal, pero que hace que después de las 6 de la tarde pueda salir de su casa, que tenés una crisis de sentido. Qué interesante. Entonces dije, si las personas que creen en la democracia liberal, lo mejor que tienen o tenemos para ofrecer, primero, por autopercepción de que somos más inteligentes o por autopercepción de que somos más buenos, lo mejor que tenemos para ofrecerle a la gente es, ¿eso es un peligro para nuestro estilo de vida? Y la persona te dice, escúchame, yo para tomarme un bondi tardo 2 horas y media, 3 bondi me tengo que tomar para ir al laburo. Y además después de las 6 de la tarde no puedo salir de mi casa porque me meten un chumbazo.
Entonces, él es malo y vos sos bueno. Entonces, ¿qué se genera? Una crisis de sentido. Entonces dije, acá hay algo que... Y más, cuando lo cruzás con los campos de desarrollo tecnológico que uno ve, de soluciones que se están dando en distintos lugares del mundo, decís, che, yo no sé cuál es la respuesta, pero seguro que estas no son. Entonces, esta cosa, ¿no? Como de un sistema que da soluciones a problemas que no tiene nadie, y un grupo de gente que quizás con menos conceptualización, menos filosofía, te resuelve. Va a ser el próximo primer ministro de la India. Bueno, me recuerda el de Filipinas, tenía uno, ¿no? ¿Sí? Que era también bastante pistolero. Y es interesante, creo que el hecho de poder ver, a mí al menos la experiencia de haber vivido afuera, me ayuda a relativizar un montón de miradas respecto a cómo es la vida desde acá adentro y ver otras experiencias políticas y tener con eso, poder contrastar con respecto a la realidad en la que estamos inmersos, porque es verdad que empezás a ver otras cosas que normalmente cuando estás metido adentro en la diaria, por ahí uno no, esas dinámicas no las ve, pues estás totalmente sesgado porque venís de determinada tribu, en determinado clan, en determinada... Color de piel. En absolutamente todas esas variables demográficas, ¿no? Tenemos otros problemas, pero eso sí. Por suerte no. Qué loco, qué loco. Bueno, acá una de las cosas que nos convoca, para mí, diputado Yesa, usted ha hecho en realidad, le hablo con la investidura, ¿no? Porque acá estamos ante una autoridad nacional. Pero, Para una pregunta. ¿Vos sos nuestro empleado, sos nuestro representante? ¿Cómo es la cosa? Lo digo porque a las Big Tech, por ejemplo, que todo el tiempo dicen, che, nosotros hacemos todo. Yo le digo, tenés mis datos, en algún punto sos mío, ¿entendés? En este caso, que te eligen y toda la cosa. ¿Qué rol tenés en ese lugar? ¿Cómo te vemos? ¿Como una autoridad que nos representa? Porque a veces nos da vergüenza, la verdad. A mí me da vergüenza ese que hablas con alguien. Por recién tienes una retórica espectacular y estás para el ida y vuelta. Pero hay gente que te encontrás que de repente, che, no pisaste la calle una vez, no te tomaste el colectivo. ¿Cuándo fue ¿Qué sabe de la historia argentina, viste? Sí, totalmente. En general le escapo a la semántica, Emi, perdón. O sea, es más, lo podemos ver ahora por ejemplo, ¿viste? Inteligencia artificial. ¿Es verdaderamente inteligencia? No me importa. O sea, me importa cuáles son los usos concretos. Entonces, ¿qué debería esperar uno de un diputado? Bueno, sí. A ver, a priori, que no se mande macanas por capas de complejidad. Que trate de entender sobre los temas que tiene que legislar, que trate de representar de una manera consistente lo que prometió a una parte de la sociedad que lo votó y que después lleve adelante ese trabajo con cierta coherencia, con cierta consistencia, que si en algún momento quiere cambiar de opinión, lo cual es legítimo, y yo creo en eso, digamos, creo en la lógica conjetural. Che, yo llegué, tenía una idea, la verdad que me empecé a meter más en el tema y se me abrieron más puertitas, digamos, que es casi como el sueño del pensamiento científico llevado a lo público. Y después, en la medida de las posibilidades, estar a la altura de los tiempos. A ver, ya con este último eje le estamos poniendo una vara que te quedarían pocos en el Congreso Nacional. Sí. A mí particularmente me pasa que siento que es la única estructura de mi vida a la que conozca que no está orientada a dar resultados en absoluto. Te iba a preguntar, porque yo, mi propuesta como Emi Garzón, no sé qué rol o de qué, pero digo, cualquier persona que va a asumir un cargo de tomar decisiones sobre las personas, sobre ciudadanos y ciudadanas, en este caso en Argentina, yo le pediría, no sé, a ver si vos me bancás y lo llevás, porque yo digo, nadie lo va a querer llevar porque no le va a convenir. Primero, si vos vas a estar, no sé, en Capital Federal, siendo representante, bueno, atendete en los hospitales, no vas a tener una prepaga y atenderte en una clínica, atendete en los hospitales de Capital Federal, lleva a tus hijos a escuelas públicas también y estudiate los últimos 150 años de historia argentina y latinoamericana, económica por lo menos. ¿Qué opinas de eso? ¿Te parece que lo puedo llegar a presentar y a alguien le va a parecer interesante? Yo soy una persona liberal, entonces siempre daría, por ejemplo, una discusión interna en mi casa también tiene que ver con que acá vamos a hacer una mini deconstrucción. Supongamos que yo quisiera eso, pero mi esposa no. Dice, che, no, yo a mis hijos los quiero mandar a tal lugar. Tenemos que hacer lo que quiere el hombre, por ejemplo. No, pero si fueras mujer lo mismo. O sea, no importa. Está bien, y el hombre que no está en política. No, yo te digo, te estoy transmitiendo algo muy concreto. Es muy real. Yo tengo una nena de 2 años y un nene de 4. En mi casa yo quiero mandar a mi hijo a partir de la primaria, quiero que vaya a la escuela pública. Mi esposa es porteña, se vino a vivir a Pinamar y ella se formó en la escuela privada, en el colegio privado. Dice, no, yo quiero que tenga inglés y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, a ver, acá lo que tenés es, por eso, de vuelta, yo soy una persona liberal,
Por lo tanto, por mí, digamos, mientras no hagas nada ilegal, no tengo ningún inconveniente. Sí, yo particularmente lo haría. Lo que vos estás proponiendo. No, sí, pero no es algo que lo yo se lo impondría. gente. No, además no es algo que le impondría. Hay otras cosas que me preocupan, Emi. Por ejemplo, de cosas que no se hablan o que no se saben, que son mucho más graves para el sistema de salud público, por ejemplo, concretamente, un tema mucho más grave para mí a que los políticos se atiendan o no se atiendan al sistema de salud público, pasa que es medio complejo, pero que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho de propiedad intelectual y patentes, que vos decís, no veo el punto. Es medio Freakonomics el tema, pero nosotros en Argentina, por ejemplo, para tratamientos médicos y farmacéuticos, pagamos por copias más caro que originales en otros países. Como Argentina no tiene dos cosas, no tiene ni resguardo de investigación clínica de los datos de prueba, es decir, vos acá, por ejemplo, Emi y Santi empiezan a hacer, te voy a poner un dato súper concreto. Hay una startup argentina que está Quiero ver cómo llegamos a atenderse al hospital. Está haciendo una investigación sobre tratamiento de psilocibina en salud mental. Sí. Como Argentina no tiene protección de datos de prueba en investigación clínica, se fue a Uruguay. Entonces, el día de mañana esto va a estar desarrollado probablemente. Bueno, ¿y por qué en Argentina no? Porque al no estar protegido, una de las grandes te puede robar, con espionaje corporativo, te puede robar los datos de prueba y desarrollar su propio tratamiento, por ejemplo, o presentarlo como propio y no tienen ninguna consecuencia. ¿Eso qué genera? Que muchas inversiones, por ejemplo, y de tratamientos disruptivos o de vanguardia, si querés, para no usar la palabra, de vanguardia que están ocurriendo en el mundo, a la Argentina no llegan. Entonces, parte del problema del sistema de salud es que, yo te lo digo porque me pasó siendo intendente, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud determina que una política pública de salud, con gasto del Estado, con inversión del Estado, bien hecha, es la que más invierte en centro de atención primaria de la salud. Sin embargo, la mayoría de la opinión pública te traba por el tratamiento que vos le das al hospitalario. Pero el modelo de la Organización Mundial de la Salud te dice, vos tenés que invertir en la prevención de las enfermedades, porque el hospital, por definición, trabaja con la complejidad, con la enfermedad compleja. Y en general, por problemas de diagnóstico, terminas con dos problemas. Uno, con tratamientos muy caros. Dos, ineficaces. Versus el paradigma de la atención primaria, en donde vos descentralizás el sistema de salud por especialidades ubicados geográficamente en lugares para que a la gente le quede cercano el centro de salud y no se te llegue a enfermar en el sentido de una enfermedad compleja, ¿no? Entonces, parte del problema, y perdón, o sea, hago el rulo, pero porque son respuestas que no tienen un abordaje directo. No es que si el político va y se atiende ahí, o sea, peor sería. Ponele que el político va y se sienta ahí, lo atendieron mal, y dice, che, acá falta gente. Bueno, aumenten la cantidad de gente que hay acá. Eso también estaría mal. Bueno, pero no estaría mal que un político diga eso y se haga así como así. No, por eso el problema lo tenés con cómo se toman las decisiones públicas. Y yo creo que las decisiones públicas tienen que estar basadas en evidencia. Totalmente. Y vos no podés tomar decisiones públicas basadas en evidencia si eso no está sistematizado. Por eso a mí me encantan estas cosas, podemos hablar al infinito, y con la pandemia hice un doctorado, digamos, tuve que administrar una ciudad de 45.000 habitantes, pero que en verano somos 400.000 y pasan 3,5 millones de personas en 3 meses, con pandemia. Entonces era como, wow, tengo que aprender. ¿Pero vos te atendés en el hospital público? Sí, de hecho con Margarita. A ver, yo no me enfermo, y si me enfermo soy de la vieja guardia que le meto para adelante. Llevamos a la chiquitita Margarita. Eso lo propuso el Partido Obrero desde su que los diputados atiendan en lugares públicos, que cobren como un profesor, un docente. No sé si tengo que cobrar, pero sí que siento que hay una distancia, y con la tecnología, yendo a inteligencia artificial, una distancia entre lo que sucede y lo que se decide sin ninguna evidencia, porque acá en Argentina muchos datos tampoco tenemos, no hacemos tanto relevamiento. Mirá. Incluso cuando se están presentando proyectos, como 20 proyectos sobre ley de inteligencia artificial, o ahora mismo que está la semana de la inteligencia artificial, son todos privados, no hay académicos. Y vos decís, che, pero tenemos gente que sabe. O posibles reguladores. O posibles reguladores, pero no hay gente especialista en el tema, y te daba el ejemplo sobre el hospital, como decir, bueno, tomamos decisiones, recortamos o hacemos esto o aquello, y eso, no se toman en el subte, no se toman en el colectivo, no van al hospital, no saben lo que les pasa, no saben de la violencia obstetricia, por ejemplo, en el caso de mujeres. Por eso era como preguntar, che, en el caso de inteligencia artificial, no es solamente que hago un prompt, listo, ahora puedo decir sobre inteligencia artificial, se regula o no se regula. Te sentaste, llamaste a académicos, gente de ética, trabajaste con ellos, tenés informes, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Mira, ahí hay dos cosas que para mí son, una que la aprendí trazando urbanismo, digamos, líneas urbanísticas en la ciudad cuando era intendente.
Y una frase que me dijo un urbanista me encantó y dice, no hay ecosistema de una sola especie. Entonces, para el campo de la tecnología, una de las cosas como problema o deformaciones de sesgos que yo suelo ver, viste como con tema de regulación, por ejemplo. Ex empleado de Google, ex ingeniero en informática de Google dice que hay que regular la inteligencia artificial. Y vos decís, che, yo no sé nada de lo que vos hacés, pero vos sabés de regulaciones. De la misma manera que si yo dijera, che, alguien tendría que hacer un código de tal cosa. Entonces es como, pará, Tincho, escúchame, no te extralimites, vos no sabés nada de cómo programar. Entonces, como la primera capa es, en general veo que hay como este problema de ecosistemas de una sola especie. Digamos, gente que se junta a pensar lo mismo y a reproducir el conocimiento, viste, como medio a mambearse entre ellos y a darse máquina, que está bien y es una instancia. Lo que no puede ser eso es permanente. En algún momento lo tenés que poner en crisis. Y lo segundo, que es el dilema, lo dice re bien Elon Musk, que espero que nadie se lo tome mal, pero que uno trata de aplicarlo como en una suerte de management de lo público, tanto para hacer leyes como para tomar decisiones, que es, si es una solución que está bien, digamos, ya encontramos una solución, un problema, y tenemos que encontrar un camino de eficientización de esta solución, o en realidad es una solución que no tendría que existir y en realidad lo que tenemos que hacer es un proceso de resolución de problemas a la inversa. Por ejemplo, mira, te pongo el caso. Para ir de Isidro Casanova a San Miguel... La mirada de intendente full acá, ¿eh? Pero para que veas, además... No, pero además vas a ver... De la provincia, ni más ni Para menos. ir de Isidro que son Casanova así. a San Miguel, me cuenta una señora de Isidro Casanova, Silvina Carreño, que tiene 3 bondis y tarda 2 horas y media para hacer una distancia de 21 kilómetros. Yo no sé si sabían, en la provincia de Buenos Aires, cada municipio determina su propia ruta del transporte público. La ruta de transporte público entre municipios la establece la provincia. Y el sistema de subsidios lo establece la nación. Claro. Pero además, si querés ir de zona norte a zona oeste, sí o sí tenés que pasar por la ciudad de Buenos Aires. Entonces agrega una cuarta jurisdicción. ¿Cómo resolvió Alibaba en China que podían reducir los tiempos y los costos de logística? En China, una economía estable, súper planificada. Con Machine Learning le cargaron toda la data de todas las rutas, la densidad, cantidad de productos, etc. Y lograron reducir, en 2014 te estoy hablando de esto, lograron reducir un 25% los costos de logística y un 20% los tiempos. Imagínate si a esta persona, Silvina, vos le 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta. Son 5 horas por día para poder ir a trabajar y volver. Más las 8 horas de laburo, más la hora de refrigerio, son 14 horas afuera de su casa. Imagínate si a Silvina, por invertir la lógica o invertir el orden institucional, en vez de que esto lo diseñen concejales, con un volumen de data imposible de procesar para seres humanos, si tuvieran toda esa cantidad de data, lo pudieran volcar en un sistema, trabajar, digamos, con Big Data, y empezar a encontrar rutas eficientizadas, y después a lo sumo le agregás el toque humano, decir, che, para mí es muy importante que pase por este barrio porque mi municipio quiere desarrollar tal barrio. Listo, macanudo. Pero si vos le pudieras devolver 45 minutos de ida, 45 minutos de vuelta, 1 hora y media, esa persona se puede ir a tomar un mate en una plaza. Y no se lo haces caro, ¿no? Que haga lo que No esté con sus hijos. Digo que no le hagas caro tampoco el boleto. O sea, No, que no, puedan dar porque- es que el desafío, fíjate, por eso te contaba el caso de Alibaba. Jack Ma logra reducir en un 25% los costos de logística y en un 20% el tiempo. Por eso ahí es donde decís, che, ¿cómo logramos? Y esta es la otra cosa entre... ¿Y cuánto podrías eficientizar que 25 consejos deliberantes diferentes coordinen versus que inviertas el orden y digas, escúchame, yo necesito ver cómo podemos asegurar que las personas lleguen al lugar de la manera más rápida posible y eficientizando los costos? En este modelo hoy es imposible. Se pierde de vista muchas veces que el Estado es una tecnología, y con sus reglas de juego, sus usuarios, sus participantes. Me gustaría que ilustremos este recorrido de entender cómo es el funcionamiento, qué es lo que ocurre cuando se genera una ley, a partir de el proyecto de ley que presentaste de Hacete cargo. Podríamos decir que yo fui la persona gestante, digamos. Soy el titiritero. Vos sos el padre progenitor, Santi. A ver qué presentaron. El proyecto de ley que habilita al que el Banco Central argentino pueda tener en sus reservas Bitcoin, ¿no? Esa es la base de la ley. Sí.
Contanos un poco el proceso de cómo se construyó, cómo se presenta y qué viene ahora, qué es lo que toca ahora desde el proceso formal de cómo funciona el Congreso de la Nación. A ver, lo primero, en el caso de la Argentina venimos con una crisis de la moneda de los últimos años, lo cual hizo, o sea, ustedes lo cuentan acá en el programa con distintos entrevistados, probablemente los economistas hablan de externalidades, ¿viste? Externalidades positivas, externalidades negativas. Una de las poquitas externalidades positivas que tuvo la crisis económica de la Argentina, de los 15 tipos de cambio, inflación de 3 dígitos, fue mucha gente que de manera masiva se volcó al mundo cripto, particularmente, muy fuerte, ¿no? O sea, mundo cripto, y si querés, o sea, yo me permito un disclaimer de educación financiera. O sea, como mucha gente que tuvo como que aprender cosas que de ninguna otra manera un sueco aprende. Sí, se encontró con la inflación, se encontró con el corralito, el cepo. Y un sistema de banca tradicional que estaba más orientado a darle guita al Estado. Bueno, en ese contexto había una discusión más con un presidente como Milei. Es un presidente que él se define primero como paleolibertario, después como anarcolibertario, o al revés, ya no me acuerdo, en donde uno de los temas era la eliminación del Banco Central. Entonces, con la eliminación del Banco Central, bueno, ¿cómo sería esa gobernanza de la moneda de alguna manera? Y obviamente, digamos, empezó a surgir dentro de las discusiones alrededor de esto. Bueno, pero con esto quedaría mucho más habilitado, por ejemplo, la circulación de cripto de manera legal en la Argentina, ¿no? Bueno. Entonces, nosotros al principio en nuestra oficina empezamos a pensar seriamente en esto y tuvimos como una discusión interna en nuestra oficina entre abogados tradicionales y el pibito más joven de mi despacho, Mateo, que tiene 21 años, y era como entre los abogados stablecoins y Mateo, que decía, no, más hardcore, ¿viste? Como cripto. La generación online, la Sí. generación Cripto. nativa, que la entiende, que la ve. Y el primer proyecto fue de que el Banco Central pudiera acumular stablecoins. Y nosotros lo subimos a una plataforma del Congreso que la usan muy poco los diputados. Yo es un tema que lo conozco, no lo domino. Digamos. Lo conozco, no lo domino, trato de aprender de los mejores. O sea, y vos tenías esta nota que habías escrito en el año 2014, que me acuerdo, mirá, además me acuerdo las cifras. 10 años. 10 años él escribe una nota en Infobae que... La única nota. Nunca más te daré otra nota, Daniela Tat. Oh, lo dijo él, ¿eh? Y dice Dijo Santi. que la Argentina tenga el Para 1%. allá eran amigos. Sí, nos conocíamos. Sí, del 2012. No digo. Y entonces en 2014 Santi escribe esta nota, que perdón, es más, nunca se lo pregunté, pero suele ser una fórmula de Wenceslao Casares, que dice que si no tenés mucho, pon el 10% de tus ahorros en Bitcoin, y si tenés mucho, pon el 1%, no sé. La verdad, Wences decía mucho eso. ¿No? Entonces, Sí. Santi propone que el 1% de las reservas del Banco Central sean en Bitcoin. En ese momento las reservas del Banco Central argentino eran 28.000 millones de dólares aproximadamente. En ese momento el 1% eran 287 millones de dólares que compraban 452.000 Bitcoin. Se va a caer. ¿Sabes qué? Se desmaya. FMI, estarías laburando para nosotros. Y eso hoy sería... Georgieva, Igual como con te el llames. diario del lunes. No, por supuesto, pero No, serían no hay que frustrarse. Serían Pero el 40. diario de 2014. Serían pero- 45 es verdad, mil. literal. Hoy serían 45.000 millones de dólares. Entonces, empezaron a pasar algunas cosas este año que a mí a veces haces connecting dots. Los políticos siempre llegamos más tarde que los Pasa, tecnólogos. pasa. Pero bueno, El algún día tiene que tecnólogo va llegar. apurado. Y está bien, y este año aprendí que algunas cosas está bien que vayan un poquito más lento. Sí, obvio. Yo también me puse viejo, fui padre. Che, guarda la deliberación, a veces Tranquilo, joven. tiene cosas malas, que es Mirá que vos. ralentiza la innovación y el progreso, Claro. pero también tiene cosas buenas, que es que al menos no te mandas una gran macana. Te puede explotar en la cara todo. Te puede- O sea, hay que ir- es verdad que Y la experiencia en empezó serio. a pasar con tema data centers de IA particularmente, algunas agencias de inversión en la Patagonia particularmente, empezaron a pensar en este tema de la optimización de la energía que se genera tanto en Claro. vaca muerta por venteo, por ejemplo. Y entonces apareció una empresa que está minando cripto con el venteo de la extracción de gas. ¿De dónde es la En empresa? vaca muerta, Neuquén. Es una empresa argentina, Sí. es una startup Bien. argentina que está en Neuquén y que están Bien. haciendo esto. Entonces, Hermoso.
El proyecto nuestro tiene una pretensión que es preideológica. A propósito del disclaimer que hicieron, acá no hablamos ni del PRO, o sea, un disclaimer que ustedes hicieron al principio. Yo creo que esto es una cosa preideológica, que es, de mínima, nosotros hoy no podemos tener una legislación que no habilite en absoluto a que el Banco Central, si quiere minar Bitcoin, por ejemplo, no lo pueda hacer. Por eso, con este proyecto de ley, lo que nosotros buscamos es que, por ejemplo, el Banco Central pueda minar Bitcoin. Habilitar. Entonces, por ejemplo, vos decís, che, Martín, pero me parece riesgoso que el Banco Central acumule reservas en Bitcoin. No pasa nada, eso es como una cosa, si querés, ideológica, pero de mínima que vos puedas minar. Entonces vos ahí me vas a decir, bueno, pero igual tiene un costo. Bueno, está bien, pero es mucho menor el costo que comprar la moneda si lo haces además, por ejemplo, con el venteo de la extracción del shale. Bueno, entonces, de mínima es que el Banco Central pueda legalmente acumular criptomoneda. Y para mí lo más importante, pensando estratégicamente, es que el Banco Central con YPF, por ejemplo, tranquilamente podría tener un programa de minar criptomoneda. Entonces, ¿cómo puedes estar en contra de eso? Digamos, ahí sencillamente es, no me gusta porque no me gusta, porque es preideológico. Después si viene un gobierno y dice, yo le voy a dar más impulso a esto, y otro dice, yo no voy a hacer nada, no pasa nada. No, y esto es un punto muy importante. Una alta fuente del gobierno, hablando sobre este tema, me dijo, el problema, te lo voy a poner en criollo, Sí. el problema que tengo yo es si avanzo con esto, es que después viene lo cuca y me van a decir, te está bajo el Bitcoin, todo culpa tuya, y me pegan una patada en el culo. El ego. No, y el cálculo político, en algún punto, ¿no? El cálculo Sí. político que es lo que Mucho los de pone ego. o los saca donde están desde el punto de vista del poder. A lo cual, justamente el argumento del minado y del usar infraestructura no compromete ningún activo subyacente ya existente desde el punto de vista financiero. Si regulás el minado con venteo y haces, no sé, que el 1% de los bitcoins que se minan vayan a la Zarca Central, o encontrás a través de YPF, que YPF ya lo está haciendo, Sí. YPF ya tiene Sí. exploración de minado de bitcoin en Vaca Muerta. Creo que ya eso habilita incluso a que el país, lo interesante de Bitcoin, más allá del precio, que obviamente es el momento donde llaman todos los medios, todos los diarios, se acuerda de vos, no sé, Wally Diamante, entonces vas a la fiesta. Wally, acordate de los pibes. Un verano de 2010, esto nunca lo conté en público. O sea, Diego Roca, o sea, ¿entendés? Un verano de 2017 Sí. que en Punta del Este, que claro, viste, Sorry, había hola. acá, sí, yo Punta del Este, hola. soy cheto, Emi, vos también. Yo no, yo nací, me dicen que... Bueno, voy a decir, nací en San Isidro. Emi Mi tiene familia- apellido cheto. Emi tiene apellido cheto. Tengo- Tiene el apellido Vamos- más cheto de vamos los a tres. explicar, Vamos a no, decirlo. vamos- El mío no es cheto en absoluto, es de Pero Paraguay. soy Garzón, vamos a explicar. Soy Garzón Sánchez porque mi papá desapareció, la quiso matar a mi mamá, se fue y me tuvieron que agregar el apellido Sánchez. Aclaramos eso. Y en Habíamos realidad dicho no nací en San Isidro, contenido nací en el Hospital Fernández, me Ahí olvidé. va, ahí Y va. me crié en San Isidro, pero mi familia viene de la Cava. Ahora sí está aclarado, Ahí no va. soy una cheta. Después sí vivo en colegiales y todo fue cambiando y fue una universidad privada, pero no me olvido de mis orígenes, Muy jamás. bien, muy A bien. todos los commentators, muy bien hecho el descargo de mí. Una mujer con los cojones bien puestos. No, a lo que iba. A lo que iba. Dicho eso. Ay, pues nos fuimos de tema. Y bueno, pero están acosando. no, con el Bitcoin, con el precio, justamente. Es cuando la gente se acuerda que existe el Bitcoin. O está el precio arriba o está el precio abajo. Claro. Pero lo verdaderamente interesante es la visibilidad que da a la hora de pensar estratégicamente y tecnológicamente las cosas. Entonces, a mí una de las cosas que más me dio Bitcoin es como una suerte de píldora. Es verdad que es como una píldora, la píldora naranja, porque una vez que entendés sobre los fundamentos tecnológicos de Bitcoin, entendés sobre las finanzas en general y sobre la tecnología en Eso le quiero general. preguntar a los dos. ¿Se entiende? O sea, yo sí lo puedo entender más, pero ¿se entiende los políticos, para decirlo así? ¿Lo entienden de qué se trata? Porque cuando No. empezás a ahondar, te das cuenta de todo No. esto. Además es sumar. No. Pero ¿se entiende? Le pregunto a los dos. Hay ¿Qué una les pasa? alfabetización que viene con el incorporar estas nociones de tecnologías de la información, que son nuevas formas simbólicas, son nuevos alfabetos Pues, en algún claro. punto. Es literalmente alfabetización. Y Bitcoin ayuda a pensar al país estratégicamente, pensar que es la única criptomoneda que está directamente entrelazada con la energía, se mina con energía
que se traduce en ciclos de cómputo, y eso genera la posibilidad de desarrollar infraestructura, la posibilidad de desarrollar fuentes de energía inteligentes. Pero dicen que da miedo por esto, por ejemplo, la volatilidad que tiene, por no entender el detrás de escena tecnológico. Es que esa es la cotización. Yo creo que Bitcoin cotiza en gran medida como una acción tecnológica. En 15 años se capitalizó en el orden de los casi 2 trillones de dólares, 2 trillion dicho en inglés, que es similar a la capitalización de Nvidia, de Apple, de Microsoft, que incluso a estas compañías les llevó más tiempo que Bitcoin llegar a ese número. Tal vez Bitcoin, por ser más contemporánea, llega más rápido. Pero indudablemente es una tecnología, la única que está ligada a la energía, es la que tiene mayor nivel de credibilidad neutral, neutralidad creíble sería la traducción correcta, porque es la única moneda que nadie puede modificar las reglas de juego. Nadie puede modificar los 21 millones de bitcoins que se van a minar, y ahora está entrando en fase geopolítica, porque Trump durante todo el año, más allá de si nos gusta o no nos gusta Trump, fue el único que hizo una serie de promesas taxativas, explícitas y contundentes con el Bitcoin, que creo que va a arrastrar a las naciones del mundo. Y Brasil ya lo está discutiendo. Brasil también lo está discutiendo con su Banco Central, y Argentina tiene un talento natural en esto, por todo lo que contamos y por todo, que la oportunidad es realmente importante, y me encanta que lo pongas en términos preideológicos. Y siguiendo ese razonamiento de lo preideológico, Santi, el siguiente aporte tiene que ver con que yo creo que una cosa que me da miedo, que la aprendí de un amigo arquitecto, viste, por ejemplo, me contaba, dice, no, y la otra vez vino un cliente y ¿qué te agarran? Pinterest, viste, y te muestran como muchas imágenes de distintas casas. Y dice, está bien, pasa que si junto todas esas imágenes, no hago una casa, ¿entendés? O sea, sería horrible la casa. No sería ecléctico, sería una defecio. Entonces a mí a veces lo que me da miedo cuando hablamos de temas aislados es que perdamos la capacidad de pensamiento sistémico. Una cosa que yo creo que le está haciendo falta al hardware de la democracia institucional argentina es un entorno de, digamos, si querés, como de prueba. Yo este año, por ejemplo, este año yo presenté un proyecto sobre Sandbox para IA, pero de repente empecé a pensar si vale la pena. Pero Sandbox tiene problemas, o sea, no es que es perfecto. Tiene problemas Sandbox que no resuelve. Y después están las DAO, que resuelve problemas, pero también tiene sus problemas. Entonces empecé a pensar, digo, ¿y qué pasaría si mezclamos, o sea, si hacemos un bicho institucional que mezcle DAO con Sandbox? El ecléctico que hablabas antes de la casa, al final. No, Sandbox con DAO, porque, por ejemplo, si a un Sandbox, vos, por ejemplo, uno de los problemas de Sandbox es... Pero expliquemos qué es un sandbox. Sí, un sandbox es un entorno experimental regulatorio, o sea, se habla en un sentido institucional. Hay algunos países del mundo que lo están implementando, por ejemplo, Reino Unido, Japón, Singapur. En Estados Unidos no hace falta porque no... ¿Son como zonas francas, por ejemplo? En realidad son como zonas controladas de prueba, como si fueran laboratorios en donde te bajan las regulaciones y vos podés probar un producto en una población determinada con menores regulaciones que las que rigen en un país. Tiene tiene una cosa muy buena, que es que vos podés probar tu producto y recibís un informe de una entidad central, que puede ser una empresa o puede ser un estado, depende del nivel de prestigio que genere esa entidad en los validadores del mercado, pero 2 riesgos tiene. Uno, ¿quién entra? O sea, ¿quién accede a ese sandbox? O sea, che, yo tengo mi AI con EMI, ¿podemos entrar al sandbox? Y no te contestan el mail. Bueno. ¿No? Entonces, primer problema. Y lo segundo, ¿cuáles son las reglas que no te van a aplicar? ¿Y la muestra sabe que es parte de los que están siendo evaluados en ese contexto? ¿También saben que son usuarios? En general sí, o sea, requiere como una sofisticación, pero en general sí. ¿Qué podrías mejorar con DAO? Si vos tuvieras DAO, que son como comunidades u organizaciones descentralizadas autónomas, que en general están diseñadas con smart contracts, entonces eso te permitiría que vos puedas establecer cuáles son los parámetros con los cuales ingresa una startup a una... Entonces, para no ir... Yo creo que la Argentina y muchos otros estados, sobre todo las democracias liberales, tienen que poder construir lo que yo denomino como si fueran instituciones vivas. O sea, nosotros nos formamos en la noción de que las leyes tienen que brindar seguridad jurídica, y está bien, pero
pero esa seguridad jurídica puede quedar, o la pretensión de crear una norma o una ley que sobreviva a todos los tiempos, puede que un día te quede obsoleta o ridícula, como por ejemplo en la Constitución Nacional, creo que en el 6º artículo tenés el derecho de carruaje de bestias. Claro. Y el transporte aeronáutico en la Constitución es una extensión analógica del derecho de carruaje de bestias. O la Entonces, ley de datos personales, 20 años tiene. entonces, yo creo que, y algo interesante, a mí me encanta la historia de derecho constitucional, porque a veces me pasa escuchar a Santiago y otros amigos hackers o programadores. Yo lo emparentaba con las cosas que había estudiado en la Facultad de Derecho y veía como, por ejemplo, el debate de los dos primeros programadores de la democracia liberal, Jefferson y Hamilton. Hamilton, que tenía esta noción de crear un Estado fuerte, poderoso, con normas que brinden seguridad jurídica, que atraviesen los tiempos. Y Jefferson, que decía exactamente lo contrario, decía, un Estado fuerte atenta contra las libertades personales y además el riesgo de estas normas perennes que atraviesan los tiempos es que terminen gobernando los muertos. Dice, y si nuestro fin, el fin de la democracia liberal, es la búsqueda de la felicidad, y la búsqueda de la felicidad requiere de la autorrealización de los individuos en la esfera de su libertad privada, de su privacidad, ¿cómo puede ser eso posible cuando el Estado es tan grande que termina convirtiéndose en una posible tiranía? Entonces, Hamilton fue necesario en los primeros 200 años de democracia para generar una estabilidad. Las naciones no eran algo dado, no eran una obviedad, son un experimento reciente de la humanidad. Pero Jefferson ahora es necesario. O sea, esta idea de las leyes vivas, el Estado ágil, de las instituciones vivas. Entonces dije, a ver, entre Hamilton y Jefferson, ¿no podemos crear o empezar a hacer unas pequeñas pruebas, hibridaciones de sistema institucional para que podamos hacer pruebas con temas en donde vos sacás, por ejemplo, mirá lo que le pasó a la Unión Europea. Hicieron un sistema regulatorio al cual le dedicaron re nerds, unos genios, los mejores expertos del mundo, pero el resto del mundo no se acopló a sus regulaciones, ¿no? Y totalmente y se le fueron las engorroso. empresas. Sí, y engorroso de vivir y ahora, aceptando cookies. Y si ellos ahora estuvieran arrepentidos de esa regulación... No hay marcha atrás, no expiran. Sí, 2 años, ¿viste? Entonces la marcha atrás Claro. es la marcha atrás de un Scania de hace 50 años. O sea, es una burocracia muy lenta. Entonces, las democracias liberales tienen que poder crear mecanismos tecnológicos e institucionales mucho más ágiles. A veces podrán ser sandbox, a veces podrán ser DAOs. Yo hoy pensaba, ¿por qué no podemos implementar como un DAO a escala del Congreso Nacional, en donde sobre ciertos temas, no todos, ciertos temas se pueda... Bueno, Buenos Aires este año, la verdad es que tuvo una serie de iniciativas como Aleph, ¿no? Sí. Fue Súper una especie de batidora, caldo de cultivo Sí. para pensar DAOs, proyectos cripto, blockchain, etcétera. Y es un terreno que creo que ha sido naturalmente fértil a pensar porque creo que hay una especie de gen anarquista. Los argentinos somos todos medio rebeldes, antisistemas por naturaleza, o una cuestión casi una ética medio hacker, en el buen sentido de la palabra. Y eso ha hecho que el país sea muy propenso a la incorporación de estas nuevas nociones, de estas nuevas herramientas. Sería interesante, en el ámbito de un sandbox, ¿estaría restringido geográficamente? ¿Estaría restringido en tiempo? ¿Cómo según la materia, por ejemplo, si es sobre inteligencia artificial sería genérico. Si fuera en materia societaria, por ejemplo, habría que ver, digamos, si es una provincia la que lo está intentando. O sea, depende de la tecnología jurídica que quieras probar, digamos. ¿Cómo pasa con el derecho en general? Y esa es otra cosa. No es todo el derecho. Por ejemplo, el derecho penal, yo no lo haría con una DAO. O sea... No, eso... O sea, No, bueno, no. pero ves, fíjate que... Está bien los colores, los matices tienen que estar. O sea, entonces, viste, cuando vas seleccionando materia, decís, che, escúchame, sobre este tema, que nadie la tiene tan clara, ¿por qué no hacemos una cosa más experimental de vamos viendo, vamos corrigiendo, le vamos metiendo permanentemente? Cuando haces doble clic en DAO, después tenés como, ¿qué sistema de gobernanza? Claro, Va a ser otra vez. Gobernanza delimitar. plutocrática con token holder, donde las ballenas deciden. Va a ser una gobernanza democrática, donde hay tiranía de las mayorías. Va a ser voto cuadrático, va a ser alguna de las versiones de teoría de juegos contemporáneos. Y después, dentro de esos juegos, tenés siempre hay como trade-offs en estos sistemas de juego político en algún punto. Hay el famoso teorema de Arrow, que al presidente Milei lo ha citado más de una vez. Arrow era un economista que hablaba de la imposibilidad de la democracia desde el punto de vista de teoría de juegos, donde no todas las condiciones se pueden satisfacer
al mismo tiempo con un juego determinado. Hablaba de que la democracia es algo que se construye permanentemente, que no es un juego inacabado siempre. Pero indudablemente acá en Argentina yo percibo que hay una cultura respecto a este tipo de cosas. Y me hiciste acordar mucho a Proof of Humanity, por ejemplo. En su momento, que fue una experimentación con el ingreso básico universal, con la autenticación humana usando Web3, un poco en los bordes de entender hasta dónde se puede usar Ethereum para llevar decisiones democráticas. La DAO de Proof of Humanity, para mí personalmente, fue de las experiencias políticas más ricas que viví en mi vida, porque votamos más de 100 propuestas, había 2 facciones, un juego de intereses económicos contrapuesto, la sensación de estar trabajando de algo que podía contribuir enormemente al futuro de Internet y de la gobernanza y la identidad. Y creo que en este particular área de conocimientos que conducen hacia el Bitcoin, conducen hacia cripto, este tipo de sistemas, Argentina se destaca mucho. A mí me pasan 2 cosas, Santi, con esto que acabas de decir. Lo primero, sobre el tema de la imposibilidad, mi experiencia personal es que, en general, imposible es una opinión. O sea, me da, digamos, cuán realmente son irreconciliables las ideas. O sea, es cierto, a veces puede ser, pero no sé si en el 100% de los casos. Yo me acuerdo, es más, me acuerdo que la primera vez que escuché una idea como lógica y lo ganada fue de Pergolini, que me lo crucé hace un rato, es espectacular, un genio. El patrón. No, pero alcahuete. Yo no, imagínate, vengo del campo de la humanística, ¿viste? Como presidente de centro de estudiantes, estudié sociales, o sea, nada que ver. Y la primera vez que escuché algo de la lógica computacional es de Pergolini, que cuenta el principio de la lógica computacional. Y dice que a veces, por ejemplo, un programador, acá corregime Santi, pero yo lo escuché así, al menos lo entendí así y me sirvió. Dice que cuando vos tenés un problema complejo, encontrar una solución compleja es difícil. Entonces, lo que se hace o suele hacer es descomponer el problema complejo en la mayor cantidad de problemas simples como sea posible, porque es mucho más simple ir encontrando soluciones simples a problemas simples. Finalmente te quedará un núcleo que va a ser mucho más fácil de abordar que ese problema complejo original. Hay algo que se llama la filosofía Unix, que Unix fue el primer sistema operativo en la época de las tarjetas perforadas, que después decantó en lo que es Linux para mucha de la gente joven que nos está mirando. Y la filosofía Unix es que a la hora de hacer un programa o una aplicación, que ese programa y esa aplicación haga una sola cosa y que la haga bien. Y las aplicaciones en Unix son combinables, como tuberías que se conectan entre sí para que pase el mensaje. Y al ser modulares se pueden combinar de formas... Por eso, vuelvo, imagínate si en la lógica de la democracia deliberativa, liberal, tuviéramos mucho más incorporado el principio de la lógica computacional para la resolución de conflictos. Finalmente, de manera probable, haya núcleos duros que no sean conmensurables, pero muchos otros sí. Entonces el problema es todo el resto de los temas que se lleva puesta esta aparente inconmensurabilidad o imposibilidad en donde no es posible establecer acuerdos. Por eso yo creo que de mínima, pero porque acá es un tema, si querés, humano. Yo soy una persona optimista que cree que las personas expuestas ante la misma evidencia y ante determinadas tecnologías, por ejemplo, y porque me pasó además de viajar con hoy compañeros, en algunos casos se ha trabado una amistad, cuando personas de distintos partidos políticos son sometidos a la misma evidencia, vos te podés ir lejos, pero no te podés ir muy lejos de la evidencia. Y ahí es donde te das cuenta como la insuficiencia de la ideología y en mi caso la preponderancia del talento. O sea, yo no contrataría a un arquitecto por su ideología, contrataría a un arquitecto por su talento, digamos. En todo caso, ¿a qué estética conduce su ideología? Bueno, ¿no? Los soviéticos tenían un sentido, pero otros... al final del camino es qué variables, con qué nivel de complejidad es capaz de trabajar esa persona. Y porque además lo que más me preocupa también es que entre los temas que no pudimos resolver hasta acá y los problemas que se vienen, vos recién, por ejemplo, con Emi, sé que es un tema que ustedes lo van trabajando, tema de datos personales, privacidad. Sí, yo te quería preguntar cómo pensás en el desarrollo en el corto plazo de la soberanía de nuestros datos. ¿Por qué? Porque está la idea de la inversión de otras empresas de afuera, Amazon Web Services y demás, ¿no? Y data centers y Google, que está buenísimo, pero ¿bajo qué condiciones? Porque ahí está también la idea de regular. O sea, de última, yo creo
que Argentina es un experimento y un sandbox todo el tiempo, ¿eh? La verdad es que es así. Argentina siempre funciona. Argentina sandbox. No es que te están limitando. Tenemos es cierto. cámaras con reconocimiento facial sin que esté aceptado todavía. Está ahí, vas a retiro y pasa eso. Están escaneando iris. Tenés un sistema de ciberpatrullaje. Entonces, yendo a la parte de datos y privacidad, ¿cómo ves eso? Porque yo en un momento te hice el comentario en tus redes sociales como, está buenísimo, pero ¿en dónde está la parte del cuidado de la industria nacional en eso? Y yo creo que ahí sí tiene que haber una regulación para proteger. Y lo vemos en distintos países en los últimos 50 años. O sea, el resurgimiento de Corea del Sur tuvo que ver con eso, y Samsung y demás, con sus cuestiones polémicas a la vez. Pero ¿cómo ves eso? Me parece re importante la soberanía de datos. Primero, hay un problema operativo que tiene que ver, o sea, en el lenguaje jurídico se le dice arbitraje regulatorio. ¿Qué pasa cuando un país regula mucho y otro regula muy poco? Yo no sé si se acuerdan, pero hace unos años Uruguay era un paraíso fiscal y Argentina tenía una hiperpresión tributaria. ¿Qué pasó? Te vas a Punta del Este y yo soy amigo de los de la Cámara de Empresarios y te dicen, esto es la creación de la presión tributaria argentina. Claro. Entonces, uno de los problemas que yo veo que en el mundo se está dando, y particularmente hubo un antes y un después de la regulación de la Unión Europea, vos tenés 3 modelos. El modelo aceleracionista, digamos, si querés, que no es Estados Unidos, es más Singapur, Japón, Corea. Estados Unidos hacen los que no, pero tienen más regulaciones que nosotros. Entonces está Re. lleno de Te dicen que no, pero es mentira, porque además, Re. porque ellos Es tienen un quilombo. regulaciones por estados, ¿viste? Entonces, Re. sí. Bueno, esto 1, aceleracionistas. 2, hiperregulatorio, o sea, una regulación sobre muchos campos muy diferentes. Y el tercero, esperar y ver, digamos, que es en el que está hoy la Argentina, digamos, hablando de verdad, ¿no? Entonces, un problema que tienen los países operativos es que vos capaz haces una regulación, pero si en el país de al lado no lo hicieron, las empresas tienen demasiado poder como para ir moviendo su capital ¿no? de un país a otro. Entonces, eso ya es un problema. Lo segundo, yo creo que regulaciones nacionales son un problema. O sea, por eso hay que empezar a pensar en regulaciones regionales. Entonces, por ejemplo, vos no podrías tener una regulación en Argentina espectacular, la mejor hecha, pero si en Uruguay no tienen ninguna, o en Bolivia, Paraguay, Brasil... ¿Estás para hablar con Lula? Decís, che, Lula. Debería. Claro, el bloque. Debería, porque si no es insustentable. O sea, los últimos ganadores del Nobel, Robinson y Acemoglu, Sí. cuando hablan de este tema de desarrollo económico con institucionalidad, una discusión que además tuve particularmente con Fede Sturzenegger sobre este tema en particular de inteligencia artificial, me dice, no, ninguna regulación. Le digo, pero pará, porque eso capaz te funciona por 4 años, pero si en 4 años viene otro presidente y hace una hiperregulación, lo digo así en criollo, ¿no? O sea, una hiperregulación, ¿vos sabés qué prefieren los estados? Por ejemplo, Chile, dentro de nuestra región, es el país con la mayor regulación. O sea, es el país que más regula la IA. Y también es el país que recibe mayor cantidad de inversiones en IA. Claro, hay que ver qué hace. Porque tiene 2 cosas. Primero, que esto es un consenso democrático. O sea, los países que principalmente tienen chance de gobernar se pusieron de acuerdo en que estas son las reglas. Y lo segundo, tiene una macro estable. Nosotros tenemos un país en donde las instituciones pueden variar de un periodo gubernamental a otro y además con una macroeconomía inestable. Entonces, la discusión acá era, pero además porque está escrito, o sea, entre una no regulación óptima para el sector privado, pero inestable en el tiempo, es mucho mejor una regulación subóptima, pero con consenso democrático que sea estable en el tiempo. Y después, si querés, acá yo lo digo más para provocar que otra cosa, pero ¿cuál es la materia prima de la inteligencia artificial? La data. Decís que no. La inteligencia natural humana. O sea, lo que produce la data es la inteligencia natural humana. Pero ahora tenés datos sintéticos que ni siquiera están replicados en Internet. Va a valer la pena empezar a pensar, casi te diría libertariamente, ¿tu inteligencia es susceptible de ser tu propiedad privada? Digamos, tu data, la data que vos producís, es susceptible de convertirse en propiedad privada. ¿Por qué? Porque si vos empezás a hacer una protección de los datos personales, que las personas tengan un mayor control de eso, ¿qué empezaría a pasar cuando los distintos programas empiecen a agotar las fuentes de recursos con las cuales entrenan la IA? Ya pasa. Que estiman Está pasando al ahora. 2026-2027. Está pasando. Y están creando datos sintéticos. ¿Qué pasa si yo produzco un tipo de data y otro produce otro tipo de data? Digamos, uno produce data de mayor calidad y otro produce data de menor calidad. ¿Vale lo mismo? ¿Qué sería mayor y menor calidad? Alguien, y por ejemplo, no sé,
entre Martín y el uso que le da y el pibe que ustedes trajeron el otro día que se dedica a computación cuántica. El etiquetado, hay mejor y peor etiquetado. Entonces, a eso me refiero, ¿no? O, mirá, una provincia produce conocimiento en su sistema de educación pública por encima de la calidad educativa de otra provincia. Un gobernador que tiene por derecho argentino, tiene a cargo la minería. Data entraría dentro del terreno de la minería por los data centers. Entonces, ¿qué pasa si una provincia tiene mejor calidad educativa que otra? Entonces, se te disparan toda una serie de nuevas conversaciones, nuevos debates que no van a pasar de acá a 6 meses. Por ahora estamos con otra generación de problemas, pero que está ahí. Ustedes lo ven particularmente porque yo lo veo, acá en Argentina se ve muy concretamente, por ejemplo, desde que somos chicos, que siempre los políticos discutían cómo bancarizar la informalidad económica. Y no lo resolvió ningún político. Fueron una serie de empresas, que hoy la mayoría son unicornios, que hicieron que cualquier trabajador pueda tener una tarjeta de crédito y una cuenta y además ser sujeto de crédito y poder acceder a créditos, a rentabilidad, ¿no? En estas entidades financieras nuevas. Algunas son sponsor del programa. Entonces, no lo resolvió el Estado, lo resolvió el mercado. Y eso te pone en una posición que es: yo me formé en esta idea, que es que mucho poder deforma. Entonces uno tiene que prepararse para lidiar con el poder, ¿no? Creo que todos estamos familiarizados con el problema que tiene la acumulación de poder, pero siempre lo pensamos para el Estado. Ahora, ¿qué pasa cuando un grupo de empresas empieza a tener demasiado poder? Y acá empezamos en una serie de trampas en donde la ideología no te entra. Por ejemplo, parecería que ser de derecha y liberal sería estar a favor de las empresas, ¿no? Y ser progresista sería estar en contra de las empresas. Entonces, mirá lo que pasa, por ejemplo, con la regulación de IA. Pero mirá lo que pasa con la regulación de IA. Los de izquierda quieren poner muchas regulaciones. Yo, si fuera una de las Big Tech, te diría gracias. Sería espectacular eso. ¿Sabes por qué? Así no pueden crearse chiquititos. ¿Por qué? Porque yo me convertí en una Big Tech sin ningún tipo de regulación. La regulación es a favor del status quo. Entonces, pero entonces el de izquierda está a favor de la empresa grande y el de derecha está en realidad... Entonces ahí es donde empezás a pensar y a darte cuenta que la ideología en este campo te resulta insuficiente, en una capa superficial, por supuesto, ¿no? O sea, esa capa de narrativa es superficial, no te alcanza. Y lo segundo, que tampoco existen las instituciones con las cuales vos digas, sí, este traje le queda bien a esta persona. Decía Wittgenstein, filósofo del lenguaje, decía que uno de los problemas del lenguaje es que es como la ropa en el cuerpo de una persona, digamos, a veces te queda grande, a veces te queda justo, es muy difícil que te quede la prenda perfecta. Con las instituciones pasa algo bastante similar, que es cuál sería la institución adecuada para este tipo de cosas. Por eso yo creo que, en primer lugar, estamos como en una transición de paradigma en donde... Yo creo, no sé, pero tengo la sensación de que algunos de los temas centrales de nuestra vida, a nivel seguridad, vos lo mencionabas recién, a nivel de la salud, a nivel de la educación, 3 de los temas centrales de la vida de una persona van a cambiar dramáticamente y con eso el trabajo y con eso la dinámica nuestra para vivir en sociedad. Creo particularmente que nos dirigimos, si logramos encontrar las soluciones a los problemas que tenemos y además la convertimos en oportunidad, creo que podemos vivir no sé, tengo la sensación de que estamos entrando como en una era extraordinaria, donde hay que tener recaudos, por supuesto, pero me emociona mucho la cantidad de cosas que podés crear en tan poco tiempo. Y más cuando ves particularmente a personas creativas haciendo uso de estas herramientas, democratizando, descentralizando conocimiento que antes estaba centralizado. No sé, hoy le tenemos miedo como a los sesgos de los algoritmos o de la inteligencia artificial, pero también estaban los sesgos de una imprenta. O sea, cuando nace la imprenta era, ¿y por qué este libro se edita y ese otro libro no se edita? Cuando estudias a Jefferson y a Hamilton te das cuenta que eran 2 tuiteros que estaban al pedo de la vida, llevándose la contra uno al otro, y así forjaron una nación. Claro. Y después tenés a Tesla con el mayor nivel de accidentes mortales que todos los autos que están en el mundo. Mientras tanto, sin regulación. Franklin... Pero qué lindo que es el Cybertruck. Yo sé que fue sujeto de discusiones. Yo soy fanático. A mí me preocupa que muera gente. Franklin
tenía cuentas fake. O sea, él publicaba muchas Seudónimos, con cartas seudónimos. de lectores de su propio diario que escribía él con nombres de otras personas. Así que era el Gordo Dan antes que el Gordo Dan. Tenemos para cerrar, como siempre, nuestra sección de Tech Trends, con nuestros amigos de Globant, Sí. Que siempre nos invitan a hablar de inteligencia artificial. Pueden acceder al último reporte con las últimas tendencias. Acá pueden ver que se menciona cómo la inteligencia artificial impacta en la industria del gaming. Y tenemos en el último reporte, incluso habla de cómo aplica la inteligencia artificial para el uso de Salesforce. Claro, usar Salesforce, que está muy vinculado con las ventas y los procesos comerciales, y es obvio, por más MBA que hiciste y demás, hay muy pocos y muy pocas que efectivamente automatizan sus procesos usando herramientas que tienen una tecnología como inteligencia artificial. Es real, o sea, yo conocí una chica que me decía, mi novio va a ser el que no use el mouse, que haga todo así como tocando el teclado y ya. O sea, como la automatización necesaria, el uso de inteligencia artificial para hojas de cálculo, por ejemplo, que no tengas que usar. Y ahí entra Salesforce, que trabaja con Globant. Un buen dicho de Salesforce. ¿Qué dicho tiene? Para vender tenés que ser tu propio cliente. Si funciona para vos, funciona para los demás. Me gusta. ¿Viste lo que sea del hospital? Anda al hospital, anda, si vos mismo te bancás, entonces... Para la productividad remota, la gente que está trabajando en su casa, los equipos que no se ven, que también es otro tema, o sea, que usen esta herramienta Salesforce junto con Globant para poder trabajar mucho más tranquilo y coordinado. Todo eso lo pueden acceder en el último reporte con las tendencias de Globant. Se viene el Tech Trends de 2025, con las tendencias para el año que viene. Así que, diputado Yesa, muchas gracias por venir a La Última Frontera. Creo que ha sido un buen baldazo de al menos entender dentro del ecosistema de nuestros representantes políticos. Creo, francamente, esto lo digo con total admiración, Martín, sos realmente el que más está empapado en materia tecnológica, inteligencia artificial, computación cuántica. Fuimos a ver a la gente de IBM hace poco y por eso pudimos hacer el programa acá sobre computación cuántica y ojalá que con este proyecto de ley que trata de darle a la economía argentina el acceso a una nueva infraestructura de la mano de Bitcoin, ojalá se pueda llevar adelante una transformación muy positiva para nuestro querido y bendito país. Sí, yo voy a pedir esto de los datos, por favor, insisto, después voy a ir como al confesionario, porque si no, los ciberatacantes también están en las mismas condiciones que cualquiera de nosotros, Equifax vendiendo y toda una situación compleja, y hay cada vez más, así que confiamos también en vos, y coincido con Santi, que estás metido, estás involucrado, estás tratando de entender todo el tiempo. O sea, las charlas que tenés son de última, saco alguna datita por ahí, a ver si entiendo un poco más de qué se trata esto. Y también quiero destacar esto de las conversaciones. En algún lugar decís, bueno, está este extremo, ¿por qué no conversamos? Que es algo que tratamos de promover también acá desde La Última Frontera. Militantes del saber, muchísimas gracias por haber sintonizado a La Última Frontera. Como siempre nos pueden encontrar en @emi_esmigarzón. ¿Dónde va el guión bajo? ¿Al principio o al final? Pongan Emi Garzón y me encontrás @_Emi Garzón, sí, en Instagram, @SantiCity. También estamos en YouTube, en Spotify, ahí nos pueden suscribir y poner también la campanita para que enseguida les aparezca el episodio. TikTok, Instagram, ¿qué más? Tendremos que hacer un newsletter. En todas las redes buscan la Frontera City y nos van a encontrar. Esto ha sido La Última Frontera. Hasta la semana que viene por Filo News. Como siempre, ¡chao!